Gracias. Hi everyone, did you have a good lunch? Hola a todos, ¿tuvieron un buen almuerzo? Well, turn in your Bibles to Matthew chapter 3. Abren su Biblia en Mateo capítulo 3. Matthew chapter 3. Mateo capítulo 3. Chapter 3, verse 1, it says that John the Baptist came preaching in the wilderness. En Mateo capítulo 3, versículo 1 dice que Juan el Bautista estaba predicando en el desierto. For most of my early Christian life, I didn't like John. Por gran parte de mi vida cristiana temprana, a mí no me caía bien All I Juan. had was kind of like the movie version of John. Lo que yo conocía era esta versión de las películas de Juan el Bautista. And in every movie, he looks a little Y crazy. en las películas se veía como un hombre loco. And every sermon I heard talked about how crazy John was, Y cada sermón que escuchaba hablaba de cuán loco Juan estaba, that he lived in the wilderness. que vivía en el desierto And he ate strange food and dressed strange. y que comía comida rara y se vestía de forma extravagante. One preacher said that John would be preaching with the leg of a locust hanging on his beard. Uno de los predicadores decía que Juan predicaba con la pata de una de las langostas aquí metida entre medio de su barba Or spit in his beard. y que tenía saliva en su barba. He always was presented as very strange. Siempre fue presentado como alguien muy extraño. But I found out that those who spend a lot of time in the wilderness have some of the clearest minds I've ever met. Pero me he dado cuenta que la gente que he conocido que ha pasado mucho tiempo en el desierto tiene las mentes más claras que he conocido. When I was in Bible school, Bible teachers would come in for 5 days. Cuando estaba en la escuela bíblica, los enseñantes se comprometían por 5 días. They were apostles and prophets, Y habían apóstoles y profetas and they would be working in different fields and come and teach us for 5 days. y trabajaban en diferentes campos, pero se comprometían y nos enseñaban por 5 días. And there was one missionary who came from Guatemala, Y había un misionero que venía de Guatemala and he told us about this vision that he had. y nos contó esta visión que él tuvo. And it kind of opened my eyes to John. Y esto abrió mis ojos a Juan. He said that he was on his knees in his living room. Decía que él estaba de rodillas en su living, He's praying and worshiping the Lord. orando y adorando al Señor. And a television screen appeared in front of him. Y una pantalla de televisión se apareció frente a él. And on the screen was a movie scene from the Bible. Y en la pantalla había una escena de una película sobre la Biblia. People with turbans and head coverings and robes. Gente con turbantes, coberturas y túnicas. And as he looked at it to study it, Y mientras lo miraba para estudiarlo, he found himself going into it. se dio cuenta que estaba entrando en esta So película. now he's surrounded by those people, Así que ahora él está en medio de esta gente. and he's looking at them in their biblical clothing. Y los mira con esta ropa de la época bíblica. And they're in the desert. Y están en el desierto. And he could hear a voice preaching. Y puede escuchar una voz predicando. And he located the voice, and it was John the Baptist. Y localizó de dónde venía la voz y era Juan el Bautista. And John the Baptist was preaching about the mercy of God. Y Juan el Bautista estaba predicando sobre la misericordia de Dios. And he's pleading with people to repent. Y le decía a la gente que se arrepintieran. It was like an invitation. Era una invitación. And as he spoke Y mientras hablaba about the love of God, acerca del amor de Dios, this man said there were liquid waves of love
that would wash over the people. Y él decía que venían como olas líquidas de amor que venían a lavar a la gente. When this wave washed over them, they began to cry, Cuando estas olas los lavaban y llegaban a ellos, comenzaban a llorar. drop to their knees, Caían de rodillas beg God to forgive their sins, y le rogaban a Dios que perdonara sus pecados. confessing their sins. Y confesaban sus pecados. The movie version of John is that he comes out from behind a rock with a bony finger and says, "Repent." La versión de las películas de Juan dice que él saltaba de detrás de unas rocas con unos dedos muy delgados y los apuntaba a la gente y le decía, arrepiéntete. But this was different than anything I ever thought. Pero esta imagen era diferente a todo lo que yo conocía y había He pensado said the antes. people were just laying on the ground everywhere, Decía que la gente se recostaba en el piso en cualquier lado crying. y comenzaban a llorar. He said there was a rock cliff, and on the top of the cliff was a group of men dressed in black. Él decía que en esta imagen había un peñasco y sobre el peñasco había un grupo de hombres vestidos de negro And their arms were like this, y estaban con sus brazos cruzados and they're looking down their nose at the scene. y miraban desde arriba la escena He said they looked like a row of rotten teeth. y se veían como un grupo de dientes podridos They were the religious leaders that came from y Jerusalem. eran los líderes religiosos que venían desde Jerusalén. Well, when I heard this, Cuando yo escuché esto, I began to study John. comencé a estudiar a Juan. Luke says that John spent time in the wilderness until his appearance. Lucas dice que Juan pasó tiempo en el desierto hasta que llegó a escena He did this from the time he was a boy. y lo hacía desde que era un niño. He'd go off into the wilderness. Salía hacia el desierto I can imagine Zechariah and Elizabeth looking at each other. Me pude imaginar a Zacarías y a Elizabeth mirándose, They open his bedroom door. abriendo la puerta de su habitación The bed has not been slept in. y nadie había dormido en esa cama. His backpack is off the peg. Su mochila no estaba colgada And they look at each other like, there he goes again. y se miraban uno a otro y decían, aquí vamos de nuevo. At first it was a few hours, Al principio era solo por algunas horas, and then it was a few days. luego algunos días And now he doesn't come home. y ahora él no vuelve a casa. He's out in the wilderness. Está fuera en el desierto. I've been to some parts of this wilderness. Yo he estado en algunas partes de este desierto. There's nothing there. No hay nada ahí, No trees. no hay árboles It is so difficult. y es un lugar tan difícil. And yet he would go out there by himself Y aún así él iba ahí por sí mismo because he was hearing from God. porque él estaba escuchando a Dios. That's what happens in the wilderness. Y eso es lo que pasa en el desierto. And he was getting messages, Y él estaba recibiendo mensajes, messages like baptism. mensajes como el bautismo. But also, if you're going to call people to repentance, you have to be a good repenter. Pero si tú llamas a la gente al arrepentimiento, tú tienes que ser un buen arrepentidor. Not that John was a great sinner, No es que él no fuera un gran pecador, but there's attitudes and ideas and pero su actitud, sus ideas, the demands of his flesh. los deseos de su carne. And so John is repenting. Así que Juan está constantemente He's arrepintiéndose. experiencing the mercy of God. Él está experimentando la misericordia de Dios. And we don't know how long he was out there, Y no sabemos cuánto tiempo estuvo allá afuera, but most of his young life. pero fue la gran parte de su vida joven. And it's in those wilderness places Y en estos lugares desérticos that God makes men and women. es que Dios hace a los hombres y a It's las where he mujeres. creates messages. Es donde Él crea mensajes. And God spoke to me when I was about a few months old in the Lord. Y Dios me habló cuando yo llevaba solamente unos meses en los caminos del Señor. He said, I'm going to call you to the wilderness. Y me dijo, te voy a llamar para que vayas al I'm desierto. telling you now so you understand. Y te lo digo ahora para que lo entiendas. There's going to be a lot of wilderness times. Van a haber muchos tiempos de desierto. He told me this, but I didn't really understand it Él me dijo esto, pero yo no lo entendía until I started to go into it. hasta que comencé a adentrarme en él. Wilderness times are lonely times. Los tiempos desérticos son tiempos solitarios. It's actually what the word desert means. Y de hecho es lo que la palabra desierto significa. The only way to do it is alone. La única forma de hacerlo es solo. And I would be hit with loneliness. Y yo era golpeado con la soledad. I have a wife who loves me, Tengo una esposa que me ama, children who love me, hijos que me aman, great church, una gran iglesia, friends, amigos. but there's no way
to escape loneliness. pero no hay forma de escapar a la soledad. And if you misunderstand it, you will push it away. Y si no lo entiendes bien, lo vas a alejar, You will reject it. lo vas a It'll rechazar make you angry. y te va a enojar. You have to understand that's part of the desert. Tienes que entender que la soledad es parte del desierto. And there's depression. Y hay depresión. And depression is misunderstood. Y la depresión es incomprendida. And that's part of the wilderness. Y eso es parte del desierto. Temptation. Las tentaciones. I would be hit with waves of temptation. Yo era azotado con olas de tentaciones. I just thought I was like the worst Christian alive. Yo pensaba que era el peor cristiano que existía. I didn't realize it's normal, Y no me había dado cuenta que era normal, that it's part of the desert. que es parte del desierto. And I began to study the men in the wilderness. Y comencé a estudiar al hombre en el desierto. Go back to Moses. Volví a estudiar a Moisés. He spent 40 years in the Le wilderness pasó 40 años en el desierto. so he could lead people 40 years into the wilderness. Y para poder guiar a las personas durante otros 40 años en el He had desierto. to get Egypt out of his system. Él tenía que sacar Egipto de su sistema. I had a lot of Egypt in me Y yo tengo mucho Egipto en mí, that didn't want to die. que no quería morir. The desert is a place where things are taken out of you. El desierto es un lugar donde hay cosas que son sacadas de ti. It's a place of subtraction, Es un lugar de sustracción, but it's also a place of addition. pero también es un lugar de adición. And part of the reason for the wilderness is so when you're successful, Y parte de la necesidad del desierto es porque cuando tienes éxito, success won't hurt you. el éxito te va a herir. And God was saying this to the children of Israel. Y Dios le estaba mandando este mensaje a los hijos de Israel. In Deuteronomy chapter 8, En Deuteronomio capítulo 8, he explains the journey. Él explica el viaje. He said, I took you through the wilderness to humble you. Dice, los llevé por el desierto para hacerlos I humildes. took you through the wilderness to chasten you. Los llevé por el desierto para enseñarles. I thought I had done something wrong. Yo pensé que yo había hecho algo mal. I was in the wilderness so much. Estuve tanto tiempo en el I desierto thought, God's not pleased with me. que pensé, Dios no está agradado conmigo. But the wilderness is the place where he makes men and women of God. Pero el desierto es un lugar donde Él hace a los hombres y a las mujeres de Dios. It's the place where the message is formed. Es un lugar donde el mensaje se forma. If there's no wilderness, Si no hay desierto, there's no real fruitful ministry. no hay un ministerio que prospere. John went through the wilderness. Juan atravesó el desierto. Jesus went through the wilderness. Jesús fue al The desierto. disciples went through the Los wilderness. discípulos fueron al Paul desierto. spent 3.5 years in the wilderness. Pablo pasó 3 años y medio en el desierto. David was in the wilderness. David estuvo en el desierto. Name anybody who God formed and you'll see a wilderness period in their life. Nombra a cualquiera que ha sido formado por Dios y hay un periodo de desierto en su vida. I thought there was something wrong with Y me, yo pensaba que había algo malo conmigo, that he wasn't pleased with me. que no era que Dios no estaba agradado conmigo. And the only way you know you're in the wilderness, Y la única forma en la que sabes que estás en el desierto, because it can look like you're a failure. porque puede parecer que estás fallando. It's a time of no fruit. Es un tiempo sin fruto, It's a dry time. es un tiempo seco, It's a time when it's hard to be spiritual. es un tiempo en el que es difícil ser espiritual. I thought I brought this condition on myself. Yo pensaba que yo me había atraído esta condición a mí mismo, But then he would speak to me and say, this is a wilderness you're in. pero luego él me hablaba y me decía, este es el desierto en el que estás. One time I was a young pastor Una vez, cuando era un joven pastor, and I went through a real difficult time, y pasé por un tiempo muy difícil, discouraged and struggling with depression, con mucho desaliento y luchando con la depresión, struggling with loneliness. luchando con la soledad. Please. We're talking about the desert here. We need some water. Si estamos hablando del desierto, va a necesitar un poco de agua. I knew a friend up in Canada. Yo conocí a un amigo en Canadá He had a small cabin on the end of a lake. que al final de un lago tenía una pequeña cabaña, There's no electricity, there's no telephones, donde no había electricidad, no habían there's no teléfonos, people, no neighbors. no tenía vecinos. I called him, I said, can I go to your cabin? Y una vez lo llamé y le dije, ¿puedo ir a tu cabaña? He said, I'll take you there. Y él dijo, te voy a llevar. It was in the winter time. Y era en el periodo de And the invierno. Canadian winters are so cold, Y el invierno canadiense es muy frío, so dark. muy oscuro. We drove a truck across the lake. Manejamos un camión
y atravesamos el lago It took about an hour of driving on the frozen ice. y nos tomó como una hora de manejar en ese hielo congelado. There's nothing. Y no había No nada, people. no había gente, No life. no había vida. And we drove and drove Y manejamos y manejamos. and finally came to this little cabin. Y finalmente llegamos a esta pequeña cabaña. I had a bag with a few cans of soup, Tenía una bolsa con algunas latas de sopa, my Bible, my notebook, mi Biblia, mi cuaderno de apuntes. and he dropped me off. Y él me dejó ahí. He said, I'll see you in a week. Y me dijo, nos vemos en una semana. And I could see his taillights going away in the darkness. Y podía ver las luces de su auto haciéndose más y más pequeñas y yéndose en la I wanted to oscuridad. call, please come back. Y quería llamarlo, por favor, vuelve. Don't leave me here. No me dejes aquí. I was hit with instant loneliness. Fui golpeado con una instantánea sensación de soledad. All there is wind and wolves. Solo había viento y lobos. So cold. Tan frío. And I didn't feel spiritual, Y no me sentía espiritual, just the opposite. sino que lo opuesto. So I went into the cabin and made a fire, Así que entré a la cabaña, prendí un poco de fuego, got some blankets to get warm, me and puse unas mantas para calentarme, prepared my soup, and preparé mi sopa then sat down for a night of whatever's going to happen. y luego me senté por una noche de lo que sea que fuera a suceder. And Jesus came to the cabin. Y Jesús vino a la cabaña. I didn't see him with my eyes, No lo vi con mis ojos, but I could see him with the eyes of my heart. pero lo podía ver con los ojos de mi And corazón. he spoke to me. Y él me habló. And he spoke to me with such joy. Y me habló con tanto gozo. And he said, "Welcome to the wilderness." Y me dijo, bienvenido al desierto. And it was the first time that I realized that's where I was. Y fue la primera vez que me di cuenta que ahí es donde estaba. I thought it was a failure. Pensé que yo estaba fallando. I didn't know it was a process. No sabía que era un proceso. I didn't know I had been in many wildernesses before, He estado en muchos desiertos antes, but I thought I had failed God. pero yo pensaba que le había fallado a But he Dios. said, "Welcome to the wilderness." Y él me decía, bienvenido al desierto. And for the rest of the week, he never stopped speaking. Y por el resto de la semana, él nunca me I dejó de was hablar. filling notebooks with sermons and ideas. Y estaba llenando mis cuadernos con sermones, con ideas. I don't even remember much from that week because it went by so fast. Ni siquiera recuerdo tanto de esa semana porque fue tan rápido todo. You don't know you're in the wilderness until he shows you. Tú no sabes que estás en el desierto hasta que Él te lo muestra. Pruning and punishment look the same. Ah, el, Pruning is when you yeah, cut yeah, the no, tree. Cuando el cortar y el castigo se ven similares And punishment, they feel the same. y se sienten iguales They look the same. y se ven iguales. Unless he tells you that you're being pruned. Y a menos que Él te diga que te está cortando, And the wilderness feels like a place of failure. y el desierto se siente como un lugar de falla, But it's where the roots go down deep. pero es donde las raíces crecen It's where profundamente. God cleans the eyes of your heart. Es donde Dios limpia los ojos de tu corazón. It's where you begin to hear from Es God. cuando comienzas a escuchar a Dios. When I looked at the journey of the children of Israel, Cuando veo el camino de los hijos de Israel, I thought it was one big oasis with a few deserts. lo veo como un gran oasis con muchos desiertos. But now I believe Pero ahora creo the Christian life que la vida cristiana is one big desert es un gran desierto with a few oases. con algunos pequeños oasis. That's my experience. Esa es mi experiencia. I wish it was green and growing all the time, Desearía que fuera verde y que fuera algo que creciera todo el tiempo. but that's not my Pero experience. esa no es mi experiencia. It's not my Christian life. No es mi vida cristiana. John was preaching. Juan estaba predicando It says that he was there until he began to be manifested. y dice que estaba ahí hasta que empezaban a haber manifestaciones. I wonder how that happened. Y me pregunto cómo pasaba eso. Maybe some Bedouin were leading their flocks to the wilderness. Ah, Bedouin, like shepherds. quizás algunos pastores que llevaban a su oveja hacia el desierto. Maybe some traders were passing through the wilderness to go to Jerusalem. Quizás algunos comerciantes que pasaban por el desierto para ir a Jerusalén. Something happened. Algo pasaba. They came to him, he didn't go to them. La gente iba hacia él no iba hacia la gente. If you were God, Si tú fueras or Dios, if I were God, o si yo fuera Dios, I would put John in downtown Jerusalem yo pondría a Juan en el centro de la ciudad de where Jerusalén, the people are. donde está la gente. But God says, no, let's put him in the middle of nowhere. Pero Dios dijo, no, pongámoslo en el medio de la nada And we'll bring the people to him. y que la gente vaya a él.
It's such a different way of thinking. Es una forma diferente de But pensar. he knows that people need to make the journey. Pero él sabe que la gente necesita hacer el camino. He knows that has to be difficult in order for us to go deep. Él sabe que tiene que ser difícil para poder ir más profundo. And so he put John in the wilderness and said, if you want what he has, you have to come. Así que él puso a Juan en el desierto y dijo, si ustedes quieren lo que él tiene, tienen que venir. I imagine a family coming home on a trip, Imagínate una familia volviendo a casa luego de un viaje and they can't stop crying. y no pueden parar de llorar. And the people say, what's wrong? Y la gente les dice, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Their neighbors say, something's different about you. Sus vecinos les dicen, hay algo distinto en ti. They said, yeah, we were in the Y dicen, wilderness. sí, estuvimos en el desierto. We met a man Conocimos a a man out there. un hombre que está And he ahí told us about God in such a way that now we want God. y nos habló de Dios de tal manera que ahora queremos a Dios And we can't stop crying. y no podemos parar And de we llorar. confess to him everything we've done wrong. Confesamos con él todo lo que hemos hecho mal. And they said, did you know him? Y le preguntaron, ¿lo conocías? No. No, He's just this young man. era simplemente un joven. You told him ¿Y everything? le contaste todo? Everything. Todo. The more we said, the more we wanted to say. Mientras más le contábamos, más But queríamos we contarle. felt loved by God. Sentimos el amor de Dios. We haven't felt God in hundreds of years. No habíamos sentido a Dios en cientos de años, But this day we are feeling something. pero ahora estamos sintiendo algo. They said, what did he do? ¿Y qué es lo que hizo? Well, he laid us down in the water Bueno, Él nos sumergió en el agua and brought us out. y luego nos sacó And we just feel like something has y changed. sentimos que algo había cambiado. They said, where is this Le guy? preguntan, ¿dónde está este tipo? He's out there. Él está allá afuera. Where? ¿Dónde? Just go. Solo ve, Just go out there. solo ve hacia afuera, You'll come to a rock, va a llegar a una roca, turn left. ahí gira a la izquierda. He's out there. Él está ahí. And so the people can't stop thinking about Así this. que la gente no puede parar de My pensar en neighbor esto. looks so different. Mi vecino se ve tan He distinto. looks 20 years younger. Él se ve 20 años más joven, Like something has been taken off of him. como si un peso se le hubiera sacado de encima. And he says to his wife, Y le dice a su esposa, make a picnic. haz un picnic, Get some blankets. prepara algunas mantas, We're going to go. porque vamos a ir. We're going to go out there. Vamos a ir allá afuera. We want to see what this man's like. Queremos ver cómo es este hombre. So they went out, Así que ellos and salen they would come back, y luego vuelven and they can't stop y no crying. pueden parar de llorar. And people said, you said you'd be gone for the weekend, and now you've been gone for a whole week. Y sus amigos le dicen, oye, dijiste que te iba a ir por el fin de semana y estuviste afuera una semana They entera. said, we didn't want to come home. No queríamos volver a casa. God is doing something. Dios está haciendo algo. There's people out there, Hay gente allá afuera, all kinds of people. todo tipo de personas. You should go. Deberías ir. And so they would pack up the baby and pack up all the stuff, and they would go out into the wilderness. Así que empacaban todas sus cosas a sus hijos y se iban al desierto. In Matthew chapter 3, En Mateo capítulo 3, in verse 5, versículo 5, it says, all of Jerusalem, dice que toda la gente de Jerusalén, all of Judea, de toda Judea and all of the area around y de toda la región del Jordán went to John, iban donde Juan, went to the wilderness. iban al desierto. Can you imagine the kind of spiritual influence? Puedes imaginar el tipo de influencia espiritual. Everybody wanted to go. Todos querían ir, The whole city. toda la ciudad. People would come home and they say, we haven't seen you for a month. Había gente que volvía a casa y les decían, no te hemos visto en meses. They're all sunburned and Y tienen quemaduras de sol, skinny, están más delgados smiling. y sonriendo. They said, where have you Y been? dicen, ¿dónde has estado? We've been out there. Hemos estado allá afuera. You gotta go. Tienes que ir. And people said, we're gonna Y la go. gente decía, vamos a ir. All of Jerusalem, Toda the Jerusalén, whole city, toda la ciudad, all of Judea, toda Judea and then all the region around y toda la región del Jordán came to John. fueron a Juan. He wasn't doing any miracles, Él no estaba haciendo milagros, no healings, no había no sanidades, personal prophecy. no había profecías He would personales. just proclaim the heart of God, Él solo proclamaba el corazón de Dios and he'd prophesy y él in profetizaba his preaching. y había But it predicación was mixed with such mercy. y que estaba mezclada con tanta He misericordia just wanted God. que solamente que amaba a Dios. They hadn't heard from God for 400 years. La gente no había escuchado de Dios por 400 años. Tax collectors came, Llegaron los recaudadores de impuestos, prostitutes,
prostitutas, soldiers, soldados, not Roman soldiers, no los soldados like the romanos, National Guard, sino que la Guardia Nacional, big men. hombres grandes, And they're there to protect the people, que, and que estaban ahí para proteger a la gente, crowd control. controlar a las masas. But as they're listening to John, Pero mientras escuchaban a Juan, they shout out, comenzaban a gritar, "What must we do?" ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Prostitutes, what must we do? Las prostitutas decían, ¿qué tenemos que hacer? People would confess their sins publicly. La gente confesaba sus pecados públicamente. It was a revival of mourning. Fue un avivamiento de sufrimiento. People would stand and confess everything they had done. La gente se paraba y confesaba todo lo que habían hecho. And he'd tell the soldiers, Y les decía a los soldados, don't use your power to take anything. no uses tu poder para tomar cosas. Someone else would say, what must we do? Otras personas decían, ¿qué tenemos que hacer? And he noticed that they would have two coats. Y no, se dio cuenta que tenían 2 abrigos, In the desert, it gets very cold. porque en el desierto se pone muy And frío. there's people beside him trembling. Y había gente al lado de ellos temblando. It's hard to hear from God when you're Y es trembling. difícil escuchar a Dios cuando estás And so temblando. if you have two coats, give him one. Así que le dijo, bueno, si tú tienes 2 abrigos, dale a él uno. Some had food, Algunos tenían comida and others were wasting away because they didn't plan to be there. y otros no tenían nada porque no habían planeado quedarse If ahí. you had food, share it with Si tú somebody. tienes comida, compártela con alguien. They're camping. Están acampando. Some of them just never went home. Algunos nunca volvieron a casa. In fact, Jesus is there, De hecho, Jesús estaba ahí and he's camping. y él está acampando. And in the Gospel of John, Y en el Evangelio de Juan, some of the disciples of John algunos de los discípulos de Juan hear John speak about Jesus. escuchan a Juan hablar sobre Jesús And so they began to follow y Jesus. comienzan a seguir a Jesús. And he stopped, he says, what do you want? Y se detiene y le dice, ¿qué es lo que ustedes quieren? They said, where are you camping? ¿Dónde está acampando? He said, come on. Vengan. And he showed them how he made this little tent and Ya les muestro cómo hizo esta pequeña carpa, carved out the stones and the sand. And sacando las piedras y la arena. he had his place to be with God. Y tenía ahí su lugar para estar con Dios. Because once you're there, Porque una vez que estás ahí, you don't want to leave. no te quieres ir. Then one day, Y entonces un día, John's preaching, Juan está predicando and the crowd stops listening. y la multitud deja de escuchar. They're looking past him. Y están viendo más allá. They could see some dust rolling on the distance, Pueden ver un poco de polvo moviéndose a la distancia. and they're looking to try to figure it out. Y están buscando para intentar ver qué pasaba. It's getting bigger, Y se está volviendo más getting grande closer. y más cerca. and it's a great big black carriage, Y es un carruaje grande y negro, big black horses con caballos grandes y negros, with feathers in their hair, con plumas en su and soldiers cabello. running alongside. Y soldados jineteando al lado. And everyone says, it's Herod. Y todos decían, es It's the Herodes, king. es el rey. Everybody has to be there. Todos tenían que estar ahí. John doesn't go to anybody, they come to him. Juan no iba a nadie, la gente iba a él. Even the religious leaders. Incluso los líderes religiosos They rejected the baptism, rechazaban el bautismo and they could never see Jesus. y no podían ver a It's Jesús. like the lens of their heart was covered with dust. Es como que los lentes de su corazón estuvieran cubiertos con The polvo. ordinary people could recognize Jesus. La gente normal podía reconocer a Jesús. They could know he's the Messiah. Podían saber, él es el Mesías. So now Herod is coming out, Así que ahora Herodes viene and you could feel the tension. y puede sentir la tensión. The crowd is thinking, La multitud piensa, John preaches so straight. Juan predica de forma tan concisa, Sin is sin. pecado es pecado. And here comes the king. Y ahora viene el And rey he's the worst sinner of all of them. y es el peor pecador de todos. And he's here. Y él está aquí. What's John going to say? ¿Qué es lo que Juan va a Will he decir? change his message? Quizás va a cambiar su Will he mensaje. soften it for the king? Lo va a poner un poco más suave para Will el he rey. compromise? Se va a comprometer. And the chariot comes pulling up, or the carriage comes pulling up. Y el carruaje viene. And se the king detiene. is looking at John. Y el rey está viendo a Juan. John's looking at Y him. Juan lo ve a él. And John raises his voice Y Juan levanta su voz and says, repent. y le dice, arrepiéntete. Same message. El mismo mensaje. He said, because the woman beside you Él dice, porque la mujer que está al lado tuyo is your brother's wife. es la esposa de tu hermano. And it really was. Y realmente lo era. She was the wife of Philip Era la esposa de from Filipo, Philippi. de Filipo, And Philippi, Caesarea, it's a region in northern de Filipo Israel. de Cesarea, que es una región
And she divorced Philip to marry his brother. Y ella se divorció de Filipo para casarse con su hermano. John can't compromise. Y Juan no comprometió su He mensaje. calls it a sin. Él lo llamó pecado. Herod was angry. Y Herodes estaba enojado. But the woman, Pero la mujer, she said, I will kill him. ella dijo, yo lo voy a I matar. will take his head. Voy a cortar su cabeza. He said this to me Él me dijo esto in public, en público, in front of everybody. en frente de todos. And the carriage pulls away and goes back to Y Jerusalem. el carruaje da media vuelta y se devuelve a Jerusalén. I like John. Me cae bien Juan. I like John now. I like him differently than I ever have before. Ahora Juan me cae bien, me cae como nunca antes me había caído. Jesus like John. A Jesús le caía bien He said Juan. there is no greater prophet Él dijo que no había profeta más grande, born among women than John. nacido de una mujer, He nacido de hombre, said, que Juan. from the prophets and the law, there's no one to John O sea que de los profetas de la ley no había nadie hasta Juan who's greater. que fuera más grande. It's Jeremiah. Y estaba It's Jeremías, Daniel. estaba I Daniel, mean, it's Moses. estaba It's Moisés, everybody. estaban todos. John's the greatest. Decía que Juan era el mayor. John's the last Old Testament prophet. Juan es el último profeta del Antiguo He's the Testamento first New Testament y el prophet. primer profeta del Nuevo Testamento. God uses his message to mark time. Dios usa su mensaje para marcar una época. Here's what I think is going to happen. Esto es lo que yo creo que va a pasar. I think in the last days, Yo creo que en los últimos which are días, now, es decir, ahora, God is looking for people like John Dios está buscando gente como Juan, who know how to repent, que saben cómo arrepentirse, who can survive the que wilderness, pueden sobrevivir al desierto, who don't mind being alone que no les preocupa, no les molesta estar solos, and have a message, que tienen un mensaje and they're uncompromising, y que no lo van a but comprometer, filled with mercy. pero está And lleno de they misericordia. know the heart of God. Y conocen el corazón de And Dios they can raise their voice. y pueden alzar la voz. Santiago needs Santiago such a ministry. necesita gente así. But God's looking for ordinary people. Pero Dios está buscando en gente común. There'll never be another John the Baptist. Nunca va a haber otro Juan el Bautista, But the spirit that was upon him, pero el espíritu que estaba sobre él, the spirit of Elijah, el espíritu de Elías, is still to come. todavía debe venir. Not on one person, No en una persona, not on another Elijah, no en otro Elías, but on ordinary people. pero en gente común. People who know the heart of God. Gente que conoce el corazón de People who Dios. say, all I am is a voice. Gente que dice, yo simplemente soy una voz. I'm preparing the way for Jesus. Y estoy preparando el camino para Jesús. Jesus is coming. Jesús viene It's a great and terrible day of the Lord. en el gran y terrible día del Señor. It's great for some and terrible for Va a others. ser grandioso para algunos y terrible para otros. But I think the only way to get the job done, Pero creo que la única forma de hacer el trabajo there has to be a spirit of Elijah upon people, es que tiene que haber un espíritu de Elías en la upon gente, churches, en las iglesias, that transform them que los transforme into a voice. en una voz. I think that's what God is doing. Yo creo que eso es lo que Dios está haciendo. I think that's the process that we're in. Yo creo que ese es el proceso en el que estamos. You can't resent it. No puedes resistirlo, You can't reject it. no puedes rechazarlo, You can't dismiss it. no puedes mandarlo a volar. You have to embrace it. Tienes que abrazarlo, You have to recibirlo. say, do in me whatever you want. Tienes que decir, haz conmigo lo que quieras hacer. Jesus taught about John, Jesús enseñó de Juan, and it was from Jesus that we learned that he ate locusts and honey, y es de Jesús que aprendemos que él comía langostas con miel and that he had ordinary clothing made que- from camel. y que tenía ropa común hecha con camellos. The reason Jesus preached about this, La razón por la que Jesús predica de esto, stop and think about this. si te detienes a pensarlo, Jesus is preaching about your clothing. Jesús estaba predicando sobre su ropa. You want even the smallest details of your life to be a message. Incluso los detalles más pequeños de tu vida son un mensaje. Everything about John preached. Todo lo que había sobre His Juan belt predica. His diet preached. Su muerte And es what una John did predica. is so unusual. Y Juan era tan inusual. He's got the biggest congregation in the world. Tenía la congregación más grande en el mundo. His congregation is in the millions. Su congregación era de millones And they'll do anything he says. que harían lo que fuera que él dijera. And yet,
He's still eating by the provision of God. Y aún así él comía de la provisión de His Dios. diet hasn't changed. Su dieta no había His cambiado. clothing hasn't Su changed. ropa no había He cambiado. could milk this thing and really make a lot of money. Él podría haberse aprovechado de esto y ganar He mucho could dinero. sell John the Baptist neckties and coffee cups. Él podría haber sacado poleras que dijeran Juan el Bautista, sacar tazas con su logo. But he's so ordinary. Pero era tan común, He's so simple. tan simple, He just says, well, this is the way I've always been. que simplemente decía, esta es la forma en la que siempre he sido. I think God is looking for a people Creo que Dios está buscando gente that can live this way. que puedan vivir de That esta they're not forma, making money from the gospel. que no hagan dinero del Evangelio, They're not getting rich from the que gospel. no se vuelvan ricos por el They're Evangelio, not exploiting the needs of people que no exploten las necesidades de las to personas get rich themselves. para volverse ricos ellos mismos. I think they're going to be some of the greatest voices Yo creo que van a ser algunas de las voces más grandes in these last days. en los últimos días. What about you? ¿Qué hay de ti? Who are you? ¿Quién eres tú? That's what they asked John. Eso es lo que le preguntaban a Who Juan. are you? ¿Quién eres tú? Who are you? ¿Quién eres tú? We should ask that of each other. Deberíamos preguntarnos eso entre unos a otros. You know what's interesting? ¿Sabes lo que es The interesante? movie version of John, La versión de las películas de he Juan, always looks a little que crazy. siempre se ve un loco, But that's not what the Bible says. pero eso no es lo que dice la Biblia. The Bible says all the religious leaders came down from Jerusalem. La Biblia dice que todos los líderes religiosos fueron They desde said, Jerusalén who are you? y le preguntaron, ¿quién eres? Are you the Messiah? ¿Eres el Mesías? Are you the coming king? ¿Eres el rey que viene? John looked like a king. Juan se veía He como un rey. walked like a king. Él caminaba como He un rey. talked like a Él king. enseñaba como un He rey. was noble. Él era noble. He was sane. Él era santo. He was clear-eyed. Él tenía una visión clara. People who spend a lot of time in the wilderness with God are some of the sanest people I've ever met. La gente que pasa tiempo en el desierto con Dios son de la gente más claras de mente que conozco. Let me just say this. Déjame decirte esto. It's one thing to live alone with God. Una cosa es vivir solo con Dios It's another thing to be isolated from the body of Christ where you're alone but not connected to anybody. Otra cosa es estar aislado del cuerpo de Cristo, cuando estás solo y no conectado con nadie. It's not healthy. Y eso no es What saludable. John is doing is something different. Y Juan hacía esto de una forma There diferente. are too many Christians who are isolated. Hay demasiados cristianos aislados, They're detached from the body. que están separados del cuerpo, They're not growing. que no están They're not creciendo, they're not hearing from God. que no están escuchando a Dios. If the Spirit is speaking to the churches Si el Espíritu está hablando a las and iglesias they don't go to church, y ellos no van a la they're out iglesia, there alone, están allá solos, what are they hearing? ¿qué es lo que están escuchando? John's clothing preached. La ropa de Juan predicaba, His lifestyle. su estilo de vida. He lived a fasted life. Él vivía una vida simple. He could have been the richest preacher, Él podría who haber ever sido el lived, predicador más rico but he just kept simple. y él lo mantuvo simple. He didn't need anything. Él no necesitaba nada Only más, what God provided. solo lo que Dios le proveía. I think there's people looking, hoping for some kind of movement of people who can live this way. Yo creo que hay gente esperando a un movimiento de personas que puedan vivir de esta forma. Who are you? ¿Y quién eres tú? Are you a voice? ¿Eres una voz? Does your life preach? ¿Tu vida predica? Does your lifestyle preach? ¿Tu estilo de vida predica? I'm not saying you shouldn't have nice things, No estoy diciendo que no deberías or tener a cosas comfortable bonitas, house, una or casa cómoda, a nice car. un buen auto. I'm not opposed to any of that. No me opongo a nada de eso. What I think God is saying Lo que yo creo que Dios está is diciendo we're so free of that. es que que estamos libres de We eso. don't have to have No it. tenemos que And we're tenerlo. not getting it from the gospel. Y no tenemos que tenerlo a partir del Evangelio. Who are you? ¿Quién eres tú? What's your voice saying? ¿Qué es lo que tu voz dice? What are you hearing? ¿Qué es lo que estás escuchando? Are you in the wilderness? ¿Estás en el desierto? Have you been in the wilderness? ¿Has estado en el desierto? It's normal. Es normal. It's a normal place Es un lugar normal for growing Christians. para cristianos que están en crecimiento. I spent so much time in the wilderness that I was so used to it that
I was afraid not to be in the wilderness. He pasado tanto tiempo en el desierto y estaba tan acostumbrado a esto que tenía miedo de no estar en el desierto. God spoke to me one time. Y Dios me habló una vez He said, I've blessed you using nothing. y me dijo, te he bendecido desde la nada. Now I'm going to test you Y ahora te voy a probar. by giving you much. Te voy a dar mucho. And I trembled. Y comencé a I temblar. trembled for about 3 Y days. comencé a temblar por unos I 3 didn't know días. if I could handle this. No sabía si podía I didn't manejarlo. know if I could pass the test. No sabía si podía pasar la I prueba. can do nothing. Puedo hacer nada. I'm used to that. Y estoy acostumbrado a no tener I nada. can live with nothing. Puedo vivir teniendo nada. But I don't know if I could do something. Pero no sé si lo puedo hacer algo de esto. And after 3 days, I said, okay, let's bring on the test. Y luego de 3 días le dije, ok, mándame la prueba. I didn't pass for the longest time. Y por mucho tiempo no pasé la prueba. It was a serious test. Era una prueba seria y dura. What about you? ¿Qué hay de ti? What is God doing? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Are you part of the last day plan that God has to bring the world to himself? ¿Eres parte del plan de los últimos días que tiene Dios para traer al mundo hacia Él? Are you living in obscurity? ¿O estás viviendo en oscuridad? Living where no one knows you? Viviendo donde nadie te conoce, No one knows what God has done in you. donde nadie sabe lo que Dios está haciendo en ti. Maybe you're a voice. Quizás tú eres una voz, Maybe God is raising you up. quizás Dios te está levantando. Wouldn't that be something? ¿No sería eso algo genial? I know many worship leaders. Conozco muchos líderes de adoración They buy the CD, que compran el CD, they watch the YouTube clip, mira el videoclip they de want that YouTube kind of lifestyle, y quiere ese estilo de vida. and God has them in the wilderness. God has them in the Y Dios los wilderness. tiene en el desierto. And it's like a temptation for Y es them. como una tentación para ellos. But we shouldn't be afraid of the temptation, Pero no deberíamos of tener the wilderness. miedo del desierto. That's what I wanted to tell you today. Eso es el mensaje que quiero The transmitirles hoy. wilderness is not a bad place. El desierto no es un lugar malo. Can you embrace it? ¿Puedes abrazarlo? ¿Puedes aceptarlo? Let's stand together. Pongámonos de pie. Why don't we pray together? Oremos juntos. Why don't we pray and say, Lord, Oremos y digamos, Señor, use me úsame in these last days. en estos últimos días. It's crazy out there. Allá afuera es una locura. The world needs a voice that's sane, El mundo necesita una voz que that's sea cuerda, that's honest, que sea honesta, that's true. que sea verdadera. Let that be me. Deja que ese sea yo. I want to be a voice. Quiero ser una voz. I want to be a voice Quiero ser una that voz people will respond to. a la que la gente responda. Use me. Úsame, Change me. cámbiame, Take me. tómame, Just as I am. así como soy. Use me, oh God. Úsame, Dios. Use me in these last days. Úsame en estos últimos días. Use me to lead people Úsame para guiar a las personas closer to you. más cerca de ti. Help me to find my voice. Ayúdame a encontrar mi voz. Help me to raise my voice. Ayúdame a levantar mi voz. Is that your prayer? ¿Es esa tu oración? If it's your prayer, Si esta es tu oración, you can say amen. puedes decir amén. If it's not your prayer, Si no es tu oración, don't say. no lo digas. How many think these are the last days? ¿Cuántos piensan que estos son los últimos días? Actually, these are not the last days. De hecho, estos no son los últimos días. These are the last of the last days. Estos son los últimos de los últimos It's días. been the last days now for 2,000 years. Ya han sido los últimos días por 2000 años. I think these are the last of the last Yo creo days. que estos son los últimos de los últimos And días. when Malachi preached Cuando- about John, Cuando Malaquías predicaba de Juan, he said, él decía, in the last days, en los últimos días, before the Lord comes, antes de que venga el Señor, there's going to be a spirit of Elijah on people. va a haber un espíritu de Elías en la gente. And it's going to look like this. Hearts that are separated are going to be brought back together. Se va a ver como estos corazones que habían sido separados se van a reunir nuevamente. Fathers who don't love their children, they're going to have a change of heart. Padres que no aman a sus hijos van a tener un cambio en sus Children corazones. who don't love their fathers, are Hijos going to que have no a aman a change sus of heart. padres van a tener un cambio en sus I think corazones. if we had that
message today, Yo creo que si tenemos ese mensaje hoy, it would change most of the problems in Santiago. cambiaría la gran mayoría de los problemas que hay en It Santiago. would change the homelessness. Cambiaría la I soledad. think a lot of the drugs are people who are longing for a father. Yo creo que muchas del uso de drogas es de gente que anhela a un padre, The relationship has been broken. porque su relación ha sido rota. I see a lot of young women Veo muchas mujeres who are jóvenes looking for their father's love que están buscando el amor de su padre in all the wrong places. en lugares muy equivocados. I think this is a great message. Yo for creo que these este es un days. gran mensaje para estos días. Don't you? ¿No lo crees tú? It's so simple. Es muy simple It's so profound. y es muy profundo. I think it's the message. Y yo creo que es el mensaje. Amen. Amén. Sergio. Paula. Yeah? We are going to have a break, Sí. 2 minutes. Vamos a tener un break, familia. 15